Buenos días, estimados alumnos. En esta oportunidad vamos a dar paso a la clase 3 de álgebra elemental, que es teoría de polinomios. Comenzamos. ¿Qué es un término algebraico? Un término algebraico es la unidad mínima de una expresión algebraica, es decir, es cada uno de los sumandos de una expresión algebraica. Aquí tenemos un ejemplo, que sería P de las variables x, punto y coma y es igual a menos 35 x al cubo y a la sexta. Vamos a ver sus partes de este término algebraico, que serían el signo, que es el menos, el menos 35, que sería el coeficiente, los exponentes, que serían 3 y 6, y las variables, que en este caso sería x y y. Continuamos. Como segundo punto veremos expresión algebraica. ¿Qué es una expresión algebraica? Es la unión de varios términos algebraicos que se encuentran unidos por las operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación. Aquí veremos algunos ejemplos, como son esta expresión algebraica, que es 4x al cubo más 3x al cuadrado menos 5x menos 2. Como podemos ver acá, se unen términos algebraicos con las operaciones de suma y resta. Como segundo ejemplo tenemos 3y al cubo más raíz cuadrada de 1 más x, todo entre 2xy más 4y al cubo. Como podemos ver aquí se unen las operaciones de división, radicación y multiplicación. Y potenciación también. Continuamos. ¿Qué es un polinomio? ¿Qué es lo que nos interesa? Un polinomio es aquella expresión algebraica finita de uno o más términos. ¿Qué queremos decir con finitas? Que sus términos se pueden contar. O también es cualquier adición, sustracción, multiplicación y potenciación de monomios no semejantes. Aquí vemos algunos ejemplos. Primeramente vamos a ver la forma general de un polinomio. Un polinomio está representado por P de X, que es igual a A0, que vendría a ser un coeficiente por x a la n más a1 por x a la n menos 1, más así hasta un a la n menos 1 por x más un a la n. Todo esto se cumple para a0 diferente de 0. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque si no, no habría coeficiente principal, ya que el a0 al ser 0 se elimina el primer término. Y por consecuencia, A0, A sub 0, A sub 1, A sub 2, hasta A sub n son los coeficientes. Pero lo que nos interesa aquí también es el coeficiente principal, que vendría a ser el A sub 0. Y el término independiente, que es A sub n. Esto quiere decir que no va acompañado de ninguna variable. Para más entendimiento, acá tenemos un pequeño ejemplo. Esto es un polinomio. Tenemos 5x al cubo más 2x al cuadrado menos 4x más 7. Aquí primeramente hallamos el grado. ¿Cómo hallamos el grado? Es el exponente mayor de la variable. En este caso el 3 es el exponente mayor de todas las variables x que vemos. Por eso ese es el grado del polinomio. Como segunda parte tenemos coeficientes. ¿Qué queremos decir los coeficientes? Es los numeritos que multiplican a las variables. Por ejemplo, al x al cubo le acompaña un 5, ese es un coeficiente. Al x al cuadrado le acompaña un 2, eso es el coeficiente. Al x le acompaña un menos 4, ese es otro coeficiente. Y el 7, como vemos, no le acompaña a la variable, entonces el término independiente. Y dentro de todos los coeficientes, el principal sería 5. El 5 porque es el que acompaña al que tiene mayor exponente de las variables. Por eso se le dice coeficiente principal. Continuamos. Polinomio de una sola variable. ¿Qué queremos decir con polinomio de una sola variable? Es aquel que depende de una sola variable, que puede ser x, y, z, y así, etc. Vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, P de x es igual a 4x al cuadrado más 3x más 4x al cubo más 2. Como vemos, es polinomio de una sola variable, porque la variable única que aparece en el polinomio es x. Otro ejemplo, q de y es igual a 2y menos 4y al cubo más 2y al cuadrado.
Como vemos acá, la única variable que aparece en el polinomio es la variable y. Y como último ejemplo tenemos r de z. Es igual a z a la cuarta menos 2z al cuadrado más 4. Como vemos, la variable es z. Continuamos. Veremos clasificación de los polinomios. Se clasifican por dos tipos, según el número de términos. Primeramente vamos a ver un monomio. ¿Qué es un monomio? Es un solo término algebraico. Como vimos en la primera parte, un término algebraico era una expresión matemática nada más. Como vemos aquí algunos ejemplos, es menos 7 octavos por x al cubo. Ese es un monomio. Otro es x al cuadrado y otro monomio sería 5x al cuadrado. Continuando, binomio. ¿Qué es un binomio? Son dos términos algebraicos o dos monomios con parte literal diferente. Vemos algunos ejemplos. 3x al cuadrado menos x. Como vemos, acá hay dos términos algebraicos. El primer término sería 3x al cuadrado y el segundo término algebraico es menos x. ¿Y a qué me refiero con dos monomios con parte literal diferente? Como vemos, un monomio es un solo término algebraico. Entonces acá vemos dos monomios. Este es un primer monomio y este es un segundo monomio. Pero ¿por qué parte literal diferente? Porque la parte literal, que son las letras, por ejemplo, x al cuadrado, es distinto de x nada más. Es por eso a eso se le denomina un binomio. Y otro ejemplo sería x al cubo más y al cuadrado. Son dos términos algebraicos. Por eso se dice binomio. Continuamos. Trinomio. ¿A qué se referimos? A tres términos algebraicos o tres monomios con la parte literal diferente. Tenemos algunos ejemplos. 4x al cubo, un término algebraico, menos 3x al cuadrado, otro término algebraico, y menos x. Son tres términos algebraicos que juntados nos dan un trinomio. Y igualmente, 6y por x al cubo, un término algebraico, menos 8y al cuadrado, otro término algebraico, y menos 3x, otro término algebraico, que juntado toda esta expresión nos da un trinomio. ¿Y a qué llamamos polinomio? Es cuando hay más o cuatro términos algebraicos diferentes entre ellos. Por ejemplo, acá tenemos cuatro términos algebraicos, que son 3x al cuadrado a la cuarta, menos 5x al cubo, menos x al cuadrado, más 2x. Todo esto juntado es un polinomio. Igual, en el siguiente ejemplo, 2x al cubo, menos 6x al cuadrado, menos 3x más 12 es un polinomio. Continuando, veremos según el grado. Según el grado, los polinomios se dividen en grado cero. ¿Qué quiere decir? Son los términos independientes. Como vimos, había un numerito que no se acompañaba a ninguna variable. Esos son los polinomios de grado cero. Quiere decir los términos independientes. Como son constantes, por ejemplo, el 2, el 5, el 10, esos son polinomios de grado cero. Ahora, de grado 1 son los que acompañan a una variable, pero esa variable está elevado al exponente 1. Como por ejemplo 16y, 10x, 2z. Grado 2 es cuando la variable está elevado al grado 2. Como tenemos 3x al cuadrado menos x, que sería un polinomio, 5y cuadrado más 2, que sería otro polinomio de grado 2. Y de grado 3 es cuando la variable está elevado al grado 3. Pero ustedes se preguntarán, en el primer ejemplo todo es normal, 4x al cubo menos 3x al cuadrado menos x. ¿Por qué en el segundo ejemplo no aparece el grado 3? Sí aparece el grado 3 porque este x está elevado a un 1 y sumando 1 más 2 es igual a 3. En sí se cuenta todo, o sea, lo que acompaña a las variables se suma a sus exponentes. Por eso se dice grado 3. Continuamos. Valor numérico de un polinomio. Aquí llamamos valor numérico de un polinomio. Es el resultado que obtenemos al sustituir la variable o parte literal de un polinomio por un valor indicado. Un ejemplo. Tenemos p de x es igual a la expresión 2x al cuadrado menos 3x más 2. Y nos piden calcular el valor numérico para x1 y x menos 1. Solución. Para P1 tenemos que a la variable x que está acá le reemplazamos por el número 1. Por eso, P de 1 es igual a 2 por 1 al cuadrado
menos 3 por 1, porque acá está el 3, está multiplicado el x, pero el x vale 1, más 2. Y operando toda esta expresión nos sale 1. Entonces, P de 1 es igual a 1. O sea, ese es el resultado al sustituir la variable x por el número 1. Así, igualito sustituimos al x por menos 1. P y menos 1 es igual a 2 por x al cuadrado. Pero en este caso el x es 1. Entonces, menos 1. Menos 1 al cuadrado. Le restamos 3 veces la variable x. La variable x vale menos 1 más 2. Y operando todo esto nos sale 2 más 3 más 2, que sería igual a 7. Listo. Como último, veremos cambio de variable. ¿Qué es un cambio de variable? Un cambio de variable es cuando las variables de un polinomio pueden ser sustituidas por otra variable o un polinomio también, quedando el polinomio en términos de la nueva variable. Un ejemplo para que me entiendan. Tenemos, dado el polinomio p de x igual 3 menos 2, cambiemos su variable x, o sea, porque la variable acá es x, por otras variables. Por ejemplo, si cambiamos la variable x por y, entonces al x lo sustituimos por y. Entonces sería igual a 3 por y, porque acá dice x va aquí al multiplicar 3 por y menos 2. Ahora, si a la variable x le sustituimos por x más 1, o sea, toda esta expresión x va a ser igual a x más 1, es como si fuera una igualdad. Entonces vemos que la variable x va a ser sustituida por x más 1. Y acá por esta expresión es igual a 3 por x, pero ¿con qué sustituimos x? Con x más 1, menos 2. Operando, 3 afecta a cada uno, 3 por x, 3x, 3 por 1, 3 y menos 2. Entonces sería 3 por x más 1. Listo. Igual, podemos sustituir a una variable por un polinomio. Por ejemplo, x lo sustituimos por un polinomio. Entonces, al x lo reemplazamos por el polinomio. Y sería igual a 3 veces x, que en esta vez es el polinomio, menos 2. Empezamos. No sé si tienen alguna duda o pregunta antes de comenzar con los ejercicios. Comenzamos con los ejercicios. Ejercicio 1. Completar correctamente. En P de x, y es igual a x más 2y. Las variables son, en este caso, como vimos, las variables se representan dentro del paréntesis del P, que sería x, y. Entonces, las variables son x y y. Listo, seguimos. En P de x igual a 3x al cuadrado más 2x menos 5, el término independiente es menos 5. Porque dijimos que el término independiente es aquel numerito que no acompaña a la variable en este caso. En este caso sería menos 5. Seguimos. Letra C. En P de x igual a menos 2x al cuadrado más x menos 1, el coeficiente principal es menos 2. ¿Por qué es menos 2? Porque como dijimos, el coeficiente principal es el que acompaña a la variable con mayor grado. En este caso, la variable con mayor grado es x al cuadrado. Entonces, el menos 2 es la que acompaña. Por eso el coeficiente principal es menos 2. En P de x igual a 4x al cuadrado más x más 2, la suma de coeficientes es, como dijimos, los coeficientes son los que acompañan a las variables. Entonces, en este caso, la primera es x al cuadrado, lo que acompaña es 4. Al x le acompaña un 1. Y el 2 es el término independiente, que también es considerado coeficiente. Entonces, sumamos 4 más 1 más 2.
que sería igual a 7. Listo. Pasamos al ejercicio 2. Indicar verdadero o falso. Sea P de X 4X a la quinta menos 3X a la cuarta más 7X al cubo más X menos 2. El grado del polinomio es 5, verdadero, porque como dijimos, el grado del polinomio es la variable, el exponente mayor de la variable. Entonces, ¿cuál es el exponente mayor de la variable? 5, verdadero. ¿El coeficiente principal es 4? Sí, claro que sí, porque como dijimos, es el que acompaña a la variable con mayor exponente. Entonces, lo que acompaña es el 4, multiplica. Entonces, el coeficiente principal es 4, correcto. ¿El término independiente es menos 2? Sí, claro, porque como dijimos, el término independiente es que no multiplica, o sea, no acompaña a ninguna variable. Es una constante. Entonces, ponemos menos 2, correcto. Y por último, ¿la suma de coeficientes es 7? Sí, claro, porque como dijimos, la suma de coeficientes es las constantes que acompañan a las variables. Y incluir el término independiente. Como vemos, 4 menos 3, 7, 1 y menos 2. Todo esto sumado da 7. Correcto. Continuamos. Ejercicio 3. Relacionar correctamente. Como vemos, esta es la parte del valor numérico. Su solución. Comenzamos. La letra A nos dice P de X igual a X más 3. Entonces, relacionando, tenemos P en 5, reemplazamos por 5 a la variable X, que sería 5, porque nos dice X más 3. 5 más 3 sería igual a 8. Esa es para la letra A. Para la letra B, tenemos P de X igual a X menos 2. Entonces, reemplazamos a la X por 3. Entonces tenemos P en 3 es igual a X menos 2. En este caso X es igual a 3. 3 menos 2 igual a 1. La letra C, P de X igual a X. O sea, un P en cualquier número es igual a la misma variable. Entonces, P en 0 es igual a 0. Listo. Y la letra D, P de X igual a 2X más 1. Entonces tenemos, reemplazamos, P en 10. Al X lo reemplazamos por 10. Entonces sería 2 veces el X, o sea, 2 veces 10 más 1, que sería igual a 21. Finalmente, relacionando, tenemos que a la letra A le corresponde el número 3, a la letra B le corresponde el número 4, a la letra C el número 1 y a la letra D el número 2. Continuamos. Ejercicio número 4. Indicar verdadero o falso. Sea P de X igual a 3X más 1. Nos dice si las 4 incisos son verdadero o falso. Comenzamos. Solución. Tenemos P de X igual a 3X menos 1. Para la letra A, P en 0. Reemplazamos el valor de X por 0. ¿Qué tenemos? 3 veces el X, que en este caso sería 0, menos 1. 3 por 0, 0. Menos 1, menos 1. Verdadero, eso es verdadero, la primera inciso. El segundo inciso, P en 1 igual a 5, dice. Entonces tenemos, reemplazamos P en 1, 3 por 1 menos 1. Sería 3 menos 1, 2. Y no dice que acá es 5, entonces sería falso. Tenemos el inciso 3, P en menos 1. Entonces reemplazamos 3 por menos 1, menos 1. 3 por menos 1, menos 3. Menos 1, menos 4. Como dicen que es menos 7, falso. Reemplazamos. Último inciso, P en 2. 3 por 2, menos 1. Entonces seríamos 5. Y no dice P en 2 vale 5, verdadero. Listo. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 5. Nos dice, si P en X, Y, o sea, X, Y son las variables, es igual a 2X más 3Y, calcular P en 1, 0. Solución. P en X, Y es igual a 2X más 3Y. Reemplazamos, porque nos dice reemplazar X igual a 1 y Y igual a 0. Entonces, P en 1.0 es igual, nos dice 2 veces X, pero en este caso X vale 1. 2 por 1, 2.
más 3 veces y. En este caso y vale 0. 3 por 0, 0. 2 más 0 igual a 2. Listo. Ejercicio número 6. Si P de X, Y es igual a 5X menos Y, calcular P en menos 1, 1. Igual que lo anterior, tenemos P en X, Y igual a 5X menos Y. Reemplazamos por X igual a menos 1 y Y igual a 1. Entonces tenemos P de menos 1, 1 es igual, nos dice 5 veces la variable X, que en este caso sería 5, ¿no? 5, en este caso sería 5. 5 veces la variable X, que sería menos 5 por menos 1. Menos 1. Entonces, 5 por menos 1, menos 5. Menos 1 sería igual a menos 6. Menos 6. Es igual a menos 6. Listo, esa sería la solución para el ejercicio número 6. Ejercicio 7. Tenemos P de X igual a X al cuadrado menos 1. Hallar P de X más 1. Esta es la parte de cambio de variable. Comenzamos. Cambiamos el X por X más 1. En este caso sería igual a P en X más 1, ya no es P de X, es igual al X al cuadrado. Pero ¿por qué variables reemplazamos al X por X más 1? Sería X más 1 todo al cuadrado menos 1. Listo. Operando, P en X más 1 sería X más 1 al cuadrado. Eso se resuelve así. X, la primera variable, al cuadrado, el primer sumando al cuadrado. X al cuadrado. Más 2 veces la multiplicación de los sumandos, que sean 2 veces X por 1, 2X. Más el segundo sumando al cuadrado. Todo esto menos 1. Y sería igual a X al cuadrado más 2X. Ese sería P de X más 1. Continuamos. Ejercicio número 8. Si P de X menos 2 es igual a X cuadrado menos 3X, hallar P en 3. En 3. Entonces comenzamos. Al X menos 2 le reemplazamos igual a 3. ¿No es así? Entonces, operando, X menos 2 va a ser igual a 3. Por lo que X es igual a 3 más 2, que sería 5. Entonces, lo que nos queda es P de X menos 2 es igual a X al cuadrado menos 3X. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es P, el 3 en este caso sería 5 menos 2. Entonces, el X va a valer 5. Entonces, reemplazamos 5 al cuadrado menos 3 por 5. Entonces, sería 5 al cuadrado es 25. Menos 3 por 5, que es 15. 25 menos 15 igual a 10. Ejercicio 9. Nos dice, si P de X es igual a P de X menos 1, es igual a 2X más 1, calcular P en 0 más P en 1 más P en 2. Como en el ejercicio anterior. Reemplazamos al X menos 1, lo igualamos a 0. Entonces sería X menos 1 igual a 0, ¿no es así? Entonces X es igual a 1, por lo que en la expresión P de X menos 1, al X lo reemplazamos por 1. Entonces, ¿qué nos dice? Que es 2 veces X, que en este caso 2 veces 1 más 1, que sería 2 más 1 igual a 3. Ese es P en 0, nada más. Ahora, P en 1 igualito. Al X menos 1 lo igualamos a 1. Entonces, X sería igual a 2. Por lo que toda esta expresión P en 1 es igual a P en X menos 1, es igual a P en 2, porque hallamos que X vale 2, menos 1. Entonces, igualamos 2 por X. En este caso, X vale 2. 2 por 2 más 1, que sería 4 más 1 igual a 5. X menos 1 igual a 2, porque nos piden también P en 2, P en 2, ¿no?
Entonces, x menos 1 igual a 2. Entonces, x es igual a 3. Igualito, reemplazamos p en 2, que sería p en x menos 1, entonces 3 sería el valor de x. 2 por x, que sería 3 más 1, igual a 7. 6 más 1 igual a 7. Listo, nos piden p en 0 más p en 1 más p en 2. Entonces, 3 más 5 más 7 sería igual a 15. Tenemos un último ejercicio, que es el ejercicio 10. Un terreno rectangular tiene las dimensiones de x más 5 de largo y x más 2 de ancho. Hallar el área de dicho terreno representado por p de x, que es la notación de un polinomio. Entonces, vemos. Dibujamos un rectángulo, ¿no es así? Entonces, le ponemos x más 5 al largo, que sería la parte, el lado más largo del rectángulo, ¿no? Y x más 2, que sería la parte más corta, que sería el ancho. Y como sabemos, el área de un rectángulo es largo por ancho. Entonces, operamos. Área, que nos dice que representemos por P de X, área representado por P de X, es igual a X más 5, que sería el largo, por X más 2, que sería el ancho. Entonces, P de X sería igual. ¿Cómo se multiplica estas dos expresiones? Multiplicamos X por X primero, que sería X al cuadrado. Seguidamente, 5 por x, que sería 5x. Ahora, el otro, 2 por x, que sería 2x. Y 5 por 2, que sería 10. Ese es 10, 10, 10, ese es 10. 10, ese es 10. Entonces, nos quedaría p de x igual a x al cuadrado más 7x más 10. Más 10. Esa sería la respuesta. Y listo. Por hoy día terminamos con la clase de álgebra. No sé si hay alguna duda o pregunta antes de terminar la clase. Todo quedó claro entonces. Bueno, nos vemos la siguiente clase. Gracias.